Imagina que todo se apaga, tu cuerpo, tus pensamientos, tus sentidos. La muerte te envuelve en su manto oscuro. Y luego, en un instante que desafía todo lo conocido, vuelves a la vida, pero no eres el mismo. Algo ha cambiado dentro de ti, algo profundo y trascendental. ¿Qué harías si, al regresar, trajeras un don que jamás imaginaste poseer? Esta es la historia de Melon Thomas Benedict, un hombre que estuvo muerto por más de 1 hora, y cuando regresó, trajo consigo habilidades espirituales que alteraron por completo su vida y la forma en que percibimos la realidad misma. Nunca imaginé que el cáncer me llevaría a experimentar algo tan trascendental. En 1982 me encontraba en la etapa terminal de la enfermedad. Mi cuerpo se estaba descomponiendo lentamente y los médicos ya no tenían esperanza. Estaba rodeado de dolor y todo lo que podía hacer era esperar el inevitable final. Recuerdo que una noche, mientras yacía en la cama del hospital, mi corazón se detuvo. Mi vida, tal como la conocía, llegó a su fin en ese momento. Lo que sucedió después de mi muerte fue algo que jamás imaginé y que cambió mi vida para siempre. En ese instante de oscuridad absoluta, sentí como si algo me estuviera levantando. No era mi cuerpo, no tenía forma física. Era una sensación de flotar, de elevarme por encima de mi cuerpo. Y aunque en principio me sentí desconcertado, pronto experimenté una paz inmensa, como si estuviera siendo abrazado por algo más grande que yo. La primera sensación fue la de estar en una especie de túnel, pero no uno oscuro o aterrador como a veces se describe, sino un túnel lleno de luz suave, cálida y acogedora. No era una luz común. No tenía la intensidad del sol ni la dureza de una bombilla. Era una luz pura, como una esencia que estaba más allá de cualquier comprensión humana. Y mientras flotaba sentí que el tiempo, tal como lo conocemos, ya no existía. No había relojes, no había día ni noche, solo una vasta extensión de luz. Al avanzar a través de ese túnel comencé a ver formas y figuras indefinidas, pero no me asustaron. Era como si estuviera entrando en un lugar que ya conocía, un espacio familiar. Poco a poco esa luz comenzó a tomar forma y entendí que no estaba solo. Allí, a mi lado, había una presencia. No era una figura humana, pero sí era consciente. Era como una figura de energía luminosa, llena de compasión y sabiduría. Sentí que me estaba acompañando, y a pesar de no poder ver su rostro, la presencia me transmitía un amor profundo y una serenidad indescriptible. Sin palabras, entendí que esa figura era como un guía, y me mostró un panorama más grande, algo que nunca había imaginado. Me mostró que la muerte no era un final, sino un tránsito. A través de esa guía experimenté lo que describo como una comprensión universal. Vi cómo todo en el universo está interconectado, cómo cada pensamiento, cada emoción, cada acción no solo afecta a la persona que lo experimenta, sino que tiene un impacto directo en el todo. Sentí como la vida y la muerte son solo 2 caras de una misma moneda, un ciclo continuo de energía que nunca se detiene. La sensación de estar en ese espacio, con esa luz infinita, era indescriptible. Pero lo que más me impresionó fue el entendimiento de que yo era solo una parte de algo mucho más grande. Sentí que todas las vidas, todas las almas, todos los seres vivos estaban conectados a través de esta red de energía cósmica. Vi cómo nuestras experiencias individuales contribuyen a un gran tapiz de conciencia universal. Y me di cuenta de que todo lo que experimentamos, bueno o malo, tiene un propósito dentro de esa red. Después de esa profunda revelación, fui guiado a un jardín. No era un jardín común, sino un lugar lleno de colores brillantes, un paisaje lleno de vibraciones, una paleta de colores que nunca había visto en la tierra. Era un espacio de paz total. En ese jardín encontré a personas que conocía, pero no en forma física. No había dolor ni tristeza. Estaba rodeado de seres queridos que ya se habían ido, y aunque no hablábamos, comprendía su presencia. Sentí que todos estábamos unidos por una energía común, y que la separación que experimentamos en la tierra era solo una ilusión. Lo que sentí allí fue un amor incondicional que trascendía todo lo que conocía. Fue entonces cuando mi guía me mostró mi propia vida, pero no de una forma lineal. No vi los eventos de mi vida como recuerdos de un hombre que había vivido una historia. Vi mi vida desde una perspectiva completamente diferente. Era como si pudiera ver mi existencia desde el principio hasta el final, pero sin juicio, solo comprensión. Vi mis alegrías, mis miedos, mis errores, y entendí que todos esos momentos habían sido esenciales para mi crecimiento como ser espiritual. Todo tenía un propósito, aunque no siempre lo hubiera entendido en el momento. La figura luminosa me explicó que, aunque mi vida estaba llena de lecciones, no era mi tiempo de irme. Tenía una misión en la tierra que aún no había cumplido.
Mi tiempo en el más allá había terminado, pero algo había cambiado dentro de mí. La conexión que había experimentado, la comprensión de la vida y la muerte, me había transformado, y ahora, al regresar, iba a traer conmigo un don muy especial. Un don que no entendía completamente, pero que sabría cómo usar cuando volviera. De repente mi conciencia comenzó a regresar a mi cuerpo. El proceso no fue violento, pero fue como si me estuvieran empujando de vuelta. Al abrir los ojos me di cuenta de que estaba de vuelta en el hospital, en mi cuerpo mortal, pero no era el mismo. Mi cuerpo estaba débil, pero mi mente y mi alma estaban llenas de una claridad que jamás había experimentado. Recuerdo que al principio sentí una sensación de paz, como si todo lo que había experimentado en el más allá estuviera al alcance de mi mente y mi corazón. Pero lo más impactante fue que de alguna manera había adquirido un don. No era algo que pudiera explicar con palabras comunes, ni tampoco algo que hubiera pedido conscientemente. Era como si al regresar de ese vasto océano de luz y sabiduría, una parte de él se hubiera venido conmigo. Podía percibir campos de energía, comprender procesos biológicos y espirituales con una claridad imposible antes de mi experiencia. Las células, las emociones, las intenciones, todo se revelaba ante mí como un entramado luminoso y vivo. Cuando miraba a una persona ya no veía solo su rostro o su cuerpo físico. Veía su historia, su dolor, su potencial. Podía intuir enfermedades antes de que se manifestaran y también sentía cuando un alma estaba alineada con su propósito o cuando se había desviado del camino. Este don no era una carga, sino una extensión amorosa de esa conciencia divina con la que me había fusionado más allá del velo. Comencé a recibir visiones espontáneas, ideas científicas que no provenían de libros ni de estudios, sino de una fuente directa de conocimiento universal. Era como si el universo se comunicara conmigo en símbolos, luz y comprensión pura. Esta nueva capacidad me llevó a investigar, a explorar, a crear, pero también me dio la posibilidad de ayudar a otros. Personas comenzaron a llegar a mí, algunas buscando sanación, otras buscando respuestas, y en la medida de lo posible, pude guiarlas, ofrecerles claridad, alivio, incluso sanación en algunos casos. No era yo quien tenía el don, era el don el que me tenía a mí, y entendí que ese regalo no me había sido dado solo para mí, sino para compartirlo, para expandir la luz en un mundo que muchas veces olvida su propia divinidad. La experiencia de Mellon Thomas Benedict nos enseña que lo que llamamos muerte no es el fin, sino una transición hacia algo mucho más grande y más complejo de lo que podemos imaginar. Su historia nos invita a cuestionar nuestras creencias sobre la vida, la muerte y el propósito de nuestra existencia. Los dones que Mellon Thomas recibió tras su ECM nos recuerdan que todos somos capaces de acceder a un nivel más profundo de conciencia, si estamos dispuestos a abrir nuestras mentes y corazones. La sanación, la intuición y la conexión universal no son habilidades especiales, sino capacidades inherentes a nuestra naturaleza humana, ocultas aún. La experiencia de Mellon Thomas Benedict nos muestra que la muerte no es algo que debemos temer, sino algo que podemos comprender. Al regresar, trajo consigo un mensaje poderoso. Todos podemos despertar a un mejor entendimiento de la vida, la muerte y nuestro propósito. ¿Te has sentido alguna vez conectado con algo más allá de lo visible? Si tienes experiencias espirituales o cercanas a la muerte que quisieras compartir, envíala a caminosdelalma10@gmail.com. Estoy aquí para escuchar y para seguir explorando juntos este viaje de conciencia. No olvides suscribirte para más historias como esta. La historia de Mellon Thomas Benedict está basada en entrevistas, testimonios y libros que él mismo ha compartido a lo largo de los años. Su relato ha sido documentado en múltiples ocasiones, y uno de los principales recursos sobre su experiencia es el libro Mellon Thomas Benedict, A Near-Death Experience. Gracias por acompañarme en este viaje del alma. Nos encontramos en el próximo camino. Hasta entonces, luz y paz para ti.